Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que se llama en inglés SPML o miotenofasciotomía selectiva y de una manera más general las ideas que giran en torno a cirugías leves, digamos. Esa sería la idea de hoy, así que si comparto pantalla aquí, vamos a ver algo así. Cirugías leves o suaves para parálisis cerebral. Sé que no estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver dónde está la opción de compartir pantalla. Muy bien, aquí estamos. Entonces, cirugías leves para parálisis cerebral. Esto nos lleva a varias dimensiones. Bien, aquí vemos. Vaya, miren, qué elegante. Que una sugerencia de la inteligencia artificial muy inteligente. Cirugías leves para parálisis cerebral. Bien, este tema de la miotenofasciotomía, es solo, digamos, un ejemplo de las cirugías más suaves. Lo que vamos a comentar hoy es esto. Primero tenemos que hablar sobre la imagen global, cuáles son las cirugías en general, de por sí, y luego pasaremos a la siguiente dimensión de la miotenofasciotomía, y la otra dimensión sería la conversación que gira en torno a los objetivos y los resultados. Aquí hablamos de cirugías grandes y pequeñas y sus objetivos y parte racional o idea detrás de ellas. Y por separado vamos a hablar de las llamadas o los llamados resultados funcionales para la parálisis cerebral, y también hablaremos de las prevenciones estructurales. Y esa sería la dimensión en torno a la cual girará toda la conversación. Y si hablamos de las dimensiones estructurales, estas son las deformidades de las articulaciones, contracturas, etcétera, con un enfoque particular que hay en la subluxación de cadera principalmente. Estas son las ideas clave. Creo que esto es bastante directo y, como saben, es posible que vaya moviéndome entre estos distintos temas, pero vamos a empezar de una manera más organizada con lo que dice el maestro Google y hagamos lo básico escribiendo miotenofasciotomía, y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es la miotenofasciotomía para la parálisis cerebral? Es una técnica quirúrgica específica para elongar músculos, para mejorar la movilidad y su habilidad en los niños para sentarse, pararse o caminar. Así que, sobre el papel, todo parece que suena muy bien. Pero luego tenemos que escarbar un poco más, y aquí tenemos un artículo, que es una revisión, que habla sobre la miotenofasciotomía para los niños con parálisis cerebral. Y luego también aquí vemos otra opinión de hace unos 5 o 6 años de unos británicos, y también muchos comentarios adicionales.
Así que empecemos con esta opinión médica, ya que no está hecha por la propia gente que hace la miotenofasciotomía, sino por una página de gente que hace opiniones. O incluso antes, vayamos a este artículo, que es un buen artículo que hay aquí, que nos muestra las herramientas técnicas. Fíjense, aquí estamos. Esta es una de las personas de Italia que están promoviendo su propia versión de la miotenofasciotomía, pero con el título original, fibrotomía. La fibrotomía, digamos, es una idea más general, pero ellos también hablan de la imagen global desde la perspectiva quirúrgica. Pero lo que sí que vemos aquí es las herramientas que utilizan. No creo que les sorprenda mucho. El bisturí grande es el clásico bisturí quirúrgico para hacer grandes cirugías, incluso hoy en día. Y aquí tenemos el pequeño, que es un bisturí oftálmico de oftalmología, claro, de los médicos oculares. Es un microbisturí que se utiliza en cirugías en lugares muy delicados como los ojos. Así que la solución técnica ha sido cambiar del bisturí grande a un bisturí pequeño. Y de hecho, originalmente, la persona a la que se le ocurrió toda esta idea de la fibrotomía, bueno, la fibrotomía para la parálisis cerebral está diseñada, bueno, aquí están hablando de una para dentistas, pero vamos a escribir entonces Ulcivat, el método Ulcivat. Y de hecho, originalmente fue este caballero, aquí lo tenemos, este es el caballero que fue el pionero de esta técnica. Y de hecho, lo que tenemos hoy en las versiones occidentales de estas fibrotomías fueron hechas en un principio por Valeri Ulcivat, que murió ya hace unos 20 años, pero el hecho es que su método se popularizó en la Unión Soviética en torno a los años 80, así que durante mis años allí en Rusia, en los 90, yo evidentemente tuve mucha experiencia observando a gente que habían pasado por el método Ulcivat. Y, por ejemplo, hoy sigue habiendo algunos seguidores a lo largo de Europa de este señor, y el que es particularmente popular en España es Nazarov, la cirugía Nazarov. Es un médico ruso también, el doctor Nazarov. Y aquí habla, aquí lo tienen el nombre, la miotenofasciotomía. Aquí tenemos este tipo de cirugía. Y pueden leer esto si quieren. Esta es otra cirugía que gira en torno a la misma lógica, que libera el sistema miofascial, una cirugía médica avanzada, cirugía multinivel mínima, optimizada en cuanto al desarrollo. Bueno, esto es todo promocional. También hay un caballero que tiene un nombre similar, Nazarkin, el cirujano Nazarkin, es otro que tiene un nombre similar
y es un experto de el método Ulcivat original, y él también viaja a lo largo de toda Europa y tiene una base en la República Checa, me parece. Así que esta es la escena europea. El nombre SPML es el nombre americano, pero la lógica es la misma. Todo gira en torno a lo mismo. Puede tener muchas etiquetas, pero la lógica es que en vez de cortar cosas con un bisturí grande, se cortan con uno pequeño. Bien, sin ir mucho más allá y pasar a una conversación distinta, siempre podremos girar en torno a esto. ¿Qué es mejor? ¿Una gran cirugía o una pequeña cirugía? No es una pregunta muy difícil de responder. Obviamente, las grandes cirugías tienen muchos más efectos secundarios que las cirugías pequeñas. Eso es muy claro. Con eso superado, veamos cuál es la filosofía que hay detrás de esto. Y también cuál es nuestra posición sobre este tema. Ahora bien, como nota preliminar, vamos a ver esto, el GMFCS, estas curvas del sistema de clasificación de la función motora gruesa. Y esta clasificación, como pueden ver, va de un rango desde el nivel 1 hasta nivel 5. De hecho, desde el punto de vista práctico, deberíamos dividirlo en tres grandes categorías. Las más leves son nivel 1 y nivel 2, que son niños que se están siendo intensamente integrados dentro de los ambientes escolares y sociales, tanto si se considera que su discapacidad es leve y pueden estar en la misma escala que los niños sanos. Luego estamos en el nivel 3, son niños y niñas cuya capacidad natural va a estar más en una silla de ruedas manual, donde la habilidad para hacer movimientos con las piernas va a ser limitado, pero los brazos suelen tener la suficiente fuerza para hacer muchas cosas funcionales. Este es el nivel en el que ya nos estamos interesando más. Los niveles 1 y 2 los comentaremos como algo secundario, porque no es ahí donde está el campo principal de nuestra especialización. Y luego llegamos a este nivel 3, y es que en el nivel 3 es donde tenemos el gran interrogante. A nivel estándar, y cuando los niños son más pequeños, son casos más leves, cuanto estos componentes más inferiores del nivel 4 también suelen estar en este punto, porque se puede decir que los niños se pueden poner más fácilmente en el bipedestador, tienen intención de moverse, etc. Y aquí es donde tenemos este punto esencial. Los niños aquí están en el andador, pero lo principal es la silla de ruedas. Entonces, ¿a dónde va la conversación? La parte central de esta conversación gira en torno a esto. Y es que alrededor de los 5 años, en la edad de los 5 años, 9 de cada 10 niños en esta categoría se les va a, digamos, forzar a caminar. Y solo 1 de cada 10
lo puede hacer. Y luego, para los 15 años, la proporción se cambia. Ahora solo 1 de cada 10 son capaces de hacer algo de caminar y es de bastante poca calidad. Y 9 de cada 10 son los que terminan en la silla de ruedas. Y de hecho esta es una cuestión a la que vamos a volver una y otra vez, hablando de los tramos de edad y también de las trayectorias en las que se desarrollan los niños y qué queremos conseguir y cuál también es nuestra estrategia disponible. Voy a tratar de no decir debería, porque la elección es de ustedes siempre, y en ese sentido hay muchas circunstancias diferentes y la lógica que les podemos dar a ustedes es una. Pero yo les voy a dar esta imagen global. Esto sería el nivel 3 y de nuevo, estas miotenofasciotomías y este tipo de cirugías, aquí su lógica gira en torno a lo mismo. ¿Cómo conseguir que el niño entre en este tipo de actividad funcional y tratar de mantenerlos ahí lo máximo posible? Bien, estadísticamente, eso es lo que tenemos que ver. A largo plazo no funciona. Pero lo que ocurre es que para cuando los niños tienen 15 años o más, y después de pasar por todas esas dificultades y retos de la adolescencia y el crecimiento, nadie se acuerda ya de lo que había cuando los niños tenían 5, 6, 7, 8, incluso 10 años, porque ese es el periodo en el que las cosas empiezan a desmoronarse y hay muchos problemas que empiezan a ocurrir y en ese sentido todo se difumina y decimos, bueno, aquí esto era lo que había bueno en aquel momento, pero todo empezó a desmoronarse y nadie es responsable, ¿no?, del hecho. Y para cuando tienen 15 años y solo 1 de cada 10 son capaces de sostener su propio peso en la posición vertical. Así que esta es la conversación que viene en ese momento y esta conversación nos lleva a la segunda parte, que es la que gira en torno al siguiente nivel, que sería las deformidades. Porque cuanto más severa es la enfermedad, digamos que el nivel 3 es el moderado, los anteriores son leves, el nivel 3 es el moderado y ya la condición más severa es el nivel 4 y 5. Y como podemos ver en esta pantalla en particular, lo que observamos aquí es esto. Si nos fijamos en el nivel 5, tenemos un niño que no es capaz de tener un apoyo por sí mismo, requiere una silla desde el principio y también se espera que tenga un deterioro significativo a partir de los 7-8 años y en adelante. Porque de nuevo, para que quede claro, vamos a ver estas gráficas del sistema de clasificación de la función motora gruesa. Son curvas predictivas del desarrollo. Y aquí es donde podemos ver estas curvas estandarizadas de cómo funcionan las cosas. Donde observamos las mejores actuaciones que están en torno a los 7-8 años
y o bien se estancan o bien hay un deterioro. Y de nuevo, esto solo es una conversación que gira en torno a la función absoluta. No habla de la apariencia, de deformidades, solo habla de función. Así que aquí es donde estamos. Y ahí es donde podemos ver esto claramente. Y esto sería la parte severa. Y esto es lo moderado. La lógica es distinta. Las condiciones moderadas es donde se suele hacer la cirugía para promover partes funcionales y en las partes severas se hace la cirugía por temas estructurales o, digamos, prevención estructural, lo que se suele llamar prevención estructural. Porque, por supuesto, la corrección quirúrgica se refiere al periodo que viene después de los 18, 20 años, cuando ya los niños han completado su crecimiento musculoesquelético. Ahí es donde viene la corrección. Así que esto sería más o menos el paisaje que tenemos. Y lo que quiero que tengan ustedes en cuenta es esto. Cuanto más grandes sean las cuestiones en cuanto a los niños que están afectados de manera moderada y también los niños en casos severos, la cuestión que traemos nosotros es esta. ¿Qué hacemos tempranamente? ¿Qué podemos hacer al principio para conseguir el mejor resultado más adelante? Entonces, ven, esta es una lógica muy importante que estamos tratando de traer. Y aquí es donde mi mensaje central para los padres suele estar. Tanto si es el nivel 1 o 2 o 5 o 6 o 7, 8, siempre deberíamos estar mirando hacia adelante. Porque de hecho, cuando los niños son pequeños, nosotros estamos lo más cerca posible al principio, al potencial para remodelar ese tejido y también transformar la estructura. Así que esa es la parte central en la que nos fijamos como lo más importante. ¿Cómo organizamos estos años iniciales? ¿De qué manera? Para conseguir más a largo plazo. Y hay diferentes lógicas aquí. Hay un periodo complicado que está aquí, desde los 10, 11 años hasta los 15, 16, donde tenemos este pico de crecimiento y esto suele traer un deterioro multidimensional. Y hay dos lógicas aquí. La primera sería bien. Vive rápido y muere joven, digamos, o en otras palabras, cuando nuestros niños siguen siendo bonitos y entusiastas y jóvenes y no tienen deformidades y les gusta moverse y quieren ser como los otros niños y quieren jugar en el patio y con los otros niños, así que tratemos de hacer que esta niñez dure más tiempo. Y luego cuando ocurre la catástrofe, en los 11, 12 años o más allá,
Entonces decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos las garantías para poder prevenir las catástrofes ahí? ¿Deberíamos pensar en la vida más allá de ese punto? Bueno, esta es una lógica tangible. No es algo que yo vaya a criticar y, bueno, no voy a decir, están ustedes viviendo el presente y eso está mal. Bueno, no. La única motivación que tengo yo es que ustedes tomen decisiones informadas y que de hecho tomen estas decisiones basándose en el entendimiento de todo este espectro de crecimiento y su periodo, y si deciden bien, esta es una parte desconocida, no sabemos si incluso haciéndolo todo bien, vamos a conseguir salir airosos de este reto, de cruzar este río del crecimiento, las hormonas y los cambios. En ese sentido, bien, bailemos y celebremos mientras podamos y mientras los niños son ligeros, que todavía no están afectados facialmente y son monos, son como bebés, ¿no? Esa sería la lógica número 1. Estamos tratando de hacer que esta etapa infantil dure más tiempo. Diga, baby, que sería el bebé más absoluto, digamos toddler, que sería más un niño a partir de los 1 o 2 años. Esa niñez. Porque la niñez de los bebés se suele aplicar más a los niños más severos. Toddler se refiere más a niños que sí que pueden moverse más, ¿no? Esta sería la lógica número 1. Y en este sentido, las miotenofasciotomías y todos estos tipos de terapias que están tratando de promover actividades tempranas, etc., de hecho, están trabajando en esta lógica. Porque nadie sabe lo que están haciendo realmente y sencillamente van saltando de un lado a otro y maximizar la actividad feliz de los niños. Y ahora tenemos, por supuesto, la lógica número 2, y esta es aquella en la que estamos tratando de maximizar los activos del desarrollo de los niños, darles una fundación, una base lo más fuerte posible para que cuando este lobo feroz del crecimiento llegue, de ese estirón de la adolescencia, voy a tratar de dibujar a un lobo. Bueno, igual parece más un cocodrilo. Bueno, no voy a hacer esto, no tiene sentido. No dibujo bien. Así que tal vez otro día haga un seminario sobre cómo dibujar un lobo. Pero bueno, en nuestro caso vamos a maximizar nuestros activos para poder cruzar ese río
y soportar los retos lo máximo posible. Y ahora bien, dentro de esta lógica, la miotenofasciotomía o cualquier otra cirugía no nos va a ayudar, incluso a pesar de que se vendan o intenten venderse bajo ese paraguas o esa etiqueta preventiva. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar. Obviamente, se darán cuenta de que yo personalmente represento esta segunda lógica y que si vamos atrás a la historia de los tres cerditos, que de niño era mi fábula favorita. Vamos a ver los tres cerditos y sus casas. A ver qué nos muestra Google. Aquí estamos, aquí tenemos... A ver, podemos descargarnos todas las casas. Bien, entonces, tenemos la casa de paja, la casa de madera y la casa de ladrillos. Nuestra lógica es discutir o hablar sobre la casa de ladrillos y también indicar por qué la gente que está tratando de promover la cirugía como si también esta fuese la casa de ladrillos, no están dando una representación adecuada. Personalmente, esto es lo que digo. Esta decisión es de ustedes. ¿Qué estrategia sea la mejor para ustedes? Y si quieren entrar en esta casa de paja o en esta casa de madera y en esas lógicas, entonces, dentro de esa lógica, la miotenofasciotomía como una cirugía leve que trata de extender esto al máximo, este tipo de periodo de felicidad y bailando, olvidémonos del invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes son libres, es su elección. Y pueden preguntarse, bueno, pero ¿qué significa que no sea compatible con ABR? Bueno, no, sí que es compatible con ABR, sí que se puede hacer. No digo que no sea posible, porque con ABR, y especialmente ahora con las herramientas vibratorias, tenemos estas herramientas de mejoría tónica universal. Podemos mejorar el tono y construir conexiones y distribuciones que ayudan a los niños de todas formas. Así que tanto si han hecho cirugía o no, tanto si han corrido y han tratado de buscar lo funcional y seguir bailando, esto es elección de ustedes. Y en este sentido, sí, técnicamente ABR todavía puede ayudarles a nivel táctico y también ayudarles a seguir bailando, a seguir en este periodo. Si esto es lo que quieren, esta es su elección. Y lo habitual es que si la persona quiere seguir bailando, esto sería este tipo de combinación donde la gente está haciendo 5, 7
horas o incluso menos ABR, y luego estarán haciendo muchas otras actividades, que son actividades, tanto si son sociales, o en el colegio y en el jardín de infancia. Todo esto es elección de ustedes. Esto es algo también que solo ustedes pueden elegir. Desde nuestro punto de vista, siempre estamos aquí para ayudarles, sea cual sea la elección de ustedes. Pero como he dicho, cuando yo crecía y he escuchado esta historia, esta fábula, yo tenía un vinilo en casa que contaba este cuento. Y creo que entre los 4 y los 5 años, uno de estos vinilos se volvió inaudible porque lo puse tantas veces en el tocadiscos. Y creo que tuve que conseguir otro de mi abuela para poder volver a escucharlo. Así que utilicé dos LPs en un año, en 2 años. Por eso, cuando era pequeño estaba muy fascinado con esta historia. Siempre la escuchaba. Desde el principio, siempre me gustó cómo pensaba este cerdito, que pensaba en la estrategia a largo plazo. No me gustaba tanto lo de bailar y cantar, no era mi fuerte. Y por eso este cerdito estratega me pareció interesante. Y esto es importante. Este cerdito estratega nunca me pareció aburrido o sacrificado cuando los otros dos estaban habían hecho estas casas a medias, chapuceras, y estaban ya bailando y haciendo otras actividades. Este cerdo estratega estaba disfrutando del proceso de construir su casa. Él tenía una visión más allá, un plan, y esto es muy importante tenerlo, porque hay muchas capas en esta fábula. Cualquier buena fábula tiene distintas capas. Un modo de interpretar esta fábula sería ponerla en esta perspectiva de una gratificación pospuesta, ¿no? Posponer la gratificación. Y a la vez, la cuestión es, ¿qué es la gratificación? ¿Es disfrutar delante de nuestra chimenea, acaso? ¿O acaso es una prevención? Es prevenir, posponer la prevención, digamos. Porque cuando se vende la historia del lobo feroz que va a venir, y estamos seguros de que va a llegar, entonces esto se vende y se expone como la moraleja de la historia. Algo malo va a ocurrir y estamos seguros, así que aunque no nos guste tenemos que hacer un esfuerzo y trabajar duro y hacer esto de posponer la gratificación. Pero yo nunca vi esto como la moraleja de la historia. Porque si odiamos el proceso y solo lo hacemos porque hay un resultado del que no estamos seguros, aquí ya hay dos grandes cuestiones. Cuando nuestros niños tienen 5 años y tiene ese aspecto todavía de ser un niño pequeño, ¿qué va a ocurrir en 5 o 7 años después? Es muy vago, ¿no? Siempre está la cuestión de si acaso eso va a ocurrir en el futuro.
Y luego el segundo interrogante, que va a ser también muy importante, si esto va a ocurrir, cualquier cosa que yo construya, ¿acaso va a ser suficiente para prevenirlo? Porque incluso en la historia de los tres cerditos, el lobo feroz era bastante ingenioso. No podía romper las entradas principales en la casa y trató de entrar por la chimenea. Tuvo varios intentos. No solo intentó tirar la casa y marcharse. Y tenía otros ingenios también, esconderse y esperar a que saliesen. Había diferentes niveles en sus ataques. Así que bueno, nos podemos preguntar si paso mucho tiempo construyendo esta casa para el futuro, ¿va acaso a ser suficiente? ¿O, o acaso el lobo feroz conseguirá pasar? Bueno, hay menos posibilidades, ¿no? Y nunca lo sabemos. No sabemos cómo de fuerte va a ser un huracán hasta que llega. Así que, si no nos gusta el proceso en sí, sencillamente estamos posponiendo la prevención, ¿qué podemos decir? Podemos decir, podría haber estado disfrutando de estos años, bailando y cantando, y si no los disfruto, entonces quizá todo ha sido en vano, ¿no? Pero entonces tenemos que pasar a un tercer nivel, y es este. Lo importante es el proceso. Cómo de bien entendemos el proceso y cuánto lo disfrutamos. Entender, disfrutar y ser felices no con las actividades relajadas en el exterior, sino con algo más sutil que tenga este elemento transformador que requiera un conocimiento profundo y una apreciación de los detalles distinto al cantar y bailar, que es algo muy evidente, es algo muy sencillo de hacer, ¿no? Y esto es importante entenderlo, porque la realidad es que en el campo de la parálisis cerebral, no solo estamos nosotros como padres en este departamento del cantar y bailar, sino que toda la filosofía rehabilitadora gira también en torno a tratar de mantener la función al máximo y conseguir todas estas cosas y celebrar lo importante que es estar con otros niños, pararse, moverse y todas estas otras cosas. Mientras no ser ni siquiera capaces de analizar cualquier cosa que esté ocurriendo con la posición horizontal básica. Nadie analiza la respiración, nadie analiza la conexión con el piso, nadie analiza las transiciones, nadie analiza estas cosas. Todo gira en torno a levanta la cabeza, muy bien. ¿Puede ella girarse desde boca abajo a boca arriba? Tanto si la niña está girando o haciendo un movimiento verdadero, a nadie le importa. Cualquier cosa que se parezca se va a ver como una acción verdadera. Lo mismo ocurrirá en cuanto a la imposibilidad de distinguir entre el falso gateo y el verdadero, el falso sentado, el falso caminar, todas estas cosas que son falsas. Esa es la cuestión. Y en ese sentido, entiendo que ofrecer esta perspectiva a largo plazo y estratégica, yo estoy bastante solo en mi departamento. Y no van a tener una segunda, tercera o cuarta opinión de gente que diga,
pienso igual que este señor. No, porque todo el mundo está en el mismo barco. Habrá diferencias en cuanto a los estilos, porque el estilo puede ser distinto. En el mundo de la rehabilitación hay estilos que son más leves y más modernos en ese sentido, y también tenemos los más hardcore, los más duros. Por ejemplo, Hungría es un lugar muy duro en cuanto a que hacen cosas fuertes. Si hay que entrenar a los niños, tienen que entrenar durante varias horas. No se acepta ser un vago. No puedo. No, hay que hacerlo y lo vamos a hacer. No, no está esa versión más ligera de "Oh, vamos a cantar y disfrutar, etcétera". Y desde la perspectiva de la prevención de las deformidades estructurales, y dicen, bueno, hay que hacer este movimiento ahora, aunque duela, es para una buena causa, etcétera. Ahí es donde tenemos Boita y esos otros métodos donde los niños lloran y gritan, pero los padres o los terapeutas dicen, tenemos que soportar esto porque es para algo mejor, para un futuro mejor. En ese sentido, esas lógicas pueden encontrar diferencias, y hay estilos más duros que pueden verse más o menos como, también están pensando en el futuro y están pensando en posponer la gratificación, pero la lógica de ellos sigue siendo la misma. Es la misma estrategia de construir esta casa de madera, digamos, en su caso, ¿no? Y no la casa de paja. Esta sería los estilos más duros de estiramientos y entrenamiento, etcétera. Pero estratégicamente no son capaces de fijarse más allá del estirón de la adolescencia, porque no tienen ningún análisis detallado de qué ocurre, de hecho, durante este periodo. No hacen seguimiento de lo que les pasa a los niños de ninguna manera sofisticada. Así que para ellos siempre dicen, bueno, estuvimos intentando haciéndolo hasta que llegó el lobo feroz y destruyó lo que habíamos hecho. Y lo que dicen sobre la prevención es básicamente mínimo, porque vamos a verlo de este modo, es muy sencillo. Si nos hacemos una pregunta muy directa y sencilla, ¿quién hace una filmación sistemática de los niños en diferentes fases? ¿Y quién hace análisis sistemáticos de movimientos elementales y transiciones, etcétera, etcétera? ¿Quién hace esto? Nadie lo hace. Miren, la realidad es que cada valoración, incluso las valoraciones por vídeo, hago 30 o 40 comparaciones específicas de cómo los diferentes elementos se mueven, y para mí hago incluso 2 o 3 veces más. Cuando estudiamos nosotros lo que le ocurre a los niños, nos fijamos en detalles, en matices, y seguimos haciendo esto cada 6, cada 12 meses, y tenemos un archivo brutal de qué ocurre con los niños en largos periodos de tiempo. Nadie más tiene esto. Porque si se fijan en lo que hay disponible sobre sus hijos, incluso a los niveles más caros, los hospitales más caros del mundo, va a ser lo mismo, unas pocas líneas de descripciones de rayos X o de rango de movimiento, y en una nota separada algunos insertos sobre análisis de Gait, pero no habrá nada fundamental sobre el estado del niño hoy y qué está ocurriendo en esa situación esencial, cuando ni siquiera han empezado a moverse. ¿Qué hay? ¿Qué es lo básico? ¿Dónde están?
¿Dónde está este niño? Y esto es algo que tenemos que entender muy claramente, porque en ese sentido, esto es lo que estamos mirando. No solo nos fijamos en los músculos en sí o las capas de la piel, estamos fijándonos en cosas más básicas y fundamentales, en esta construcción original del cuerpo, cuáles son los compartimentos fundamentales, dónde está la respiración. Y esto no está en el mapa de la gente que hace las cirugías o que están forzando a los niños a caminar y hacer todas estas otras cosas. Y pueden decir, señor Bloom, lleva usted ya hablando casi una hora, pero no nos ha dicho mucho sobre la miotenofasciotomía en sí. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de qué hay por debajo, porque la miotenofasciotomía solo es una herramienta. Lo único que han hecho aquí es cambiar un gran bisturí por un pequeño bisturí, como ya hemos visto antes. Porque, por supuesto, cuando usamos un gran bisturí, haremos 10 o 20 cortes, y cuando tenemos uno pequeño, haremos cientos de cortes. Esa es la diferencia técnica. Y afortunadamente, sí, los cortes pequeños, los cientos de cortes pequeños, sanan antes que decenas de cortes grandes. Eso es real. Así que en ese sentido, sí, como he dicho, una cirugía pequeña es mejor que una cirugía grande, pero la cuestión es que estamos volviendo a nuestra estrategia, a la estrategia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra imagen global? ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué queremos conseguir? ¿Y cuáles son las referencias que tenemos para el desarrollo de una persona? Esa es la imagen global. Y sin la conversación sobre la imagen global, estaremos bloqueados, porque entonces se fijarán en esta gente de aquí, el que estaba comentando al principio. ¿Cuál es la evidencia? ¿Acaso la miotenofasciotomía es efectiva para los niños con parálisis? Fíjense, ¿cuál es su tratamiento? ¿Cuál es su línea temporal? ¿Qué análisis tienen a gran escala? Esa sería la clave. Si solo se están fijando en comparaciones funcionales sin analizar detalles del movimiento, no van a ser capaces de comparar matices. En otras palabras, si el desarrollo del niño tiene que analizarse, digamos, tenemos que hacer un seguimiento de 200 distintos parámetros para conseguir una nube de entendimiento de qué está ocurriendo, y solo estamos haciendo un seguimiento de 10 parámetros y nos faltan 190 o más, y no podemos hacer una escala de esto en nada significativo. ¿Acaso vamos a ser capaces de valorar la situación? Esta es la cuestión que tenemos que hacernos. Porque luego empiezan a hablar de bien qué dice la miotenofasciotomía, que va a mejorar la habilidad de los niños para sentarse y caminar y pararse. Bueno, la cuestión es ¿en qué línea temporal? ¿Y cómo medimos la calidad? Si solo medimos distancias, si solo medimos la voluntad para caminar, eso es distinto si estamos midiendo el apoyo. Pero ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque, por ejemplo, en una de estas, aquí, por ejemplo, fíjense, están haciendo esta autopromoción y dicen, miren esto, el caso de un paciente tratado con una fibrotomía multinivel. Ven esto y dicen, vaya, qué gran progreso.
porque antes las piernas estaban torsionadas hacia adentro, ahora las piernas se han abierto y puede estar de pie, etcétera, etcétera. ¿Acaso no es un logro fantástico? Y, de hecho, lo están utilizando en su autopromoción para explicar las cosas que hacen. Pero la cuestión es, ¿acaso esto es una mejoría? Y dirán ustedes, pero señor Bloom, ¿está usted loco? ¿Por qué hace esta pregunta? Mire el antes y el después. Bien, pero yo voy a repetir mi pregunta, porque mi pregunta va a ser, ¿cómo de sostenible es esto? Sostenible a largo plazo. ¿Y qué tipo de calidades o cualidades estamos desarrollando en esta niña o en este niño? Porque volvemos a la misma historia. Aquí hemos empezado a utilizar las piernas. ¿Pero a costa de qué? ¿Estamos ya preparados aquí para utilizar las piernas? ¿Qué va a estabilizar a estas piernas si no tenemos unos dedos de los pies activos, si no hay conexiones adecuadas en las rodillas, si no hay un buen trocánter, si no hay una pelvis adecuada, etcétera, etcétera? Así que sí, en otras palabras, si medimos esta situación, ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado de esta situación? Es muy sencillo. Esta niña o este niño le falta una buena conexión a nivel de los milímetros y milisegundos y sus controles, y por lo tanto el cuerpo le ha bloqueado al nivel de los grandes centímetros, o más precisamente los decímetros. Si fuésemos a la versión americana, diría que está bloqueado a nivel de las fracciones de pulgadas. Esto sería una fracción de una pulgada y estos serían pies en cuanto a unidad de medida. Un pie son unos 30 centímetros, un pie americano. Y una pulgada son 2,5 centímetros. Por eso las dividen y dividen en fracciones. Así que, en otras palabras, esta parte superior de la pierna mide en torno a un pie. ¿Por qué está bloqueada, según lo que entendemos? Muy bien, según nuestro entendimiento, él es incapaz de tomar esas cargas desde el piso y distribuirlas lo suficientemente bien para que lleguen a los milímetros. Por eso tiene que pasar a decímetros, a esos vínculos grandes. Vamos a ponerlo en palabras. Si súper pequeño, o digamos áreas súper pequeñas, no están funcionando, entonces las líneas largas harán de escudo para esas áreas pequeñas y tomarán las cargas. Eso es lo que vemos aquí. Y estas cargas y este modo de utilizar las líneas largas no es compatible con caminar, porque caminar es una actividad que necesita el máximo de cargas y transferirlas al cuerpo. Y este cuerpo tiene que absorberlas, distribuirlas, porque cada vez que caminamos, aterrizamos sobre el piso y hay una fuerza de reacción del propio piso. Esta fuerza de reacción del suelo o del piso es la que golpea al cuerpo y tiene que ser absorbida. Y la cuestión es ¿a dónde va a entrar? ¿Dónde va a entrar? ¿Dónde va a ser absorbida? Esta primera situación es el cuerpo
previniendo que ocurra el caminar y protegiéndose de esa exposición. ¿Y qué tenemos como el segundo caso? El segundo caso es este. Si el niño no era capaz de trabajar con estas áreas súper pequeñas y estos volúmenes, entonces estos no funcionan. Como he dicho, en este escenario, las líneas largas protegen. Y entonces, en este caso, ¿qué es la gran cirugía? Está tratando de cambiar directamente las líneas largas. Pero las líneas largas son demasiado crudas y con este demasiado también hay efectos secundarios adicionales como las cicatrices, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos una segunda opción que sería utilizar, vamos a ver, aquí, utilizar las líneas pequeñas, cientos de ellas, para hacer cortes a lo largo de estas líneas, donde tenemos las protectoras, las líneas protectoras que no nos permiten hacer las cosas y hacer una trampa en este sistema. Y eso es una trampa donde las cosas fundamentales que no tenemos, las áreas y volúmenes súper pequeños, los milímetros, eso sería una milésima de metro que no están funcionando. Aquí las líneas largas sería una décima parte, conexiones que son 100 veces más grandes, que se están bloqueando y están impidiendo que estas cosas ocurran, estos movimientos ocurran. Así que esta miotenofasciotomía, ¿qué es? Es una trampa, es un truco que pasa entre las milésimas y las décimas y se mete en la escala de las centésimas, en los centímetros, en las medias pulgadas, digamos que es multiplicado por 10 esta trampa, y construye esta nueva línea. Sobre el papel, todo parece ser genial, pero claro, nos hacemos la misma pregunta. Señores, caminar no solo es felicidad y placer. Caminar es una exposición muy grande a las cargas. Es como un trabajo. Es una gran exposición a cargas. Y entonces la cuestión es, ¿acaso nuestro niño, nuestra niña, es capaz de lidiar con estas cargas en otras zonas? Y esto es algo que tengo que repetir básicamente en cada valoración, porque volvemos a nuestras imágenes fundamentales. ¿Dónde están los volúmenes? Aquí están. Si nuestro volumen total, nuestra capacidad total, no está ahí, no es capaz de soportar y mantener la periferia, entonces la periferia va a venir a nosotros, va a encontrar los agujeros en nuestras defensas, porque ahora el cuerpo tiene cargas de grandes centímetros, de grandes y pequeños centímetros. Y estas cargas van a venir al cuerpo desde todas
partes. Y entonces no se sorprendan cuando tengan toda clase de nuevos problemas adicionales. Porque ese torso no está preparado para lidiar con esas cargas. Y eso es lo que decimos siempre. Aquí está el embrión original, pero esta es nuestra conversación estándar que ya habrán oído múltiples veces viniendo de mí. Si se fijan aquí tenemos la combinación habitual que solemos traer una y otra vez. Esto no va a ser algo nuevo. Aquí estamos de nuevo. Aquí está la inserción en las piernas y la inserción en la columna. Ahí tenemos ese triángulo psoasilíaco. Pero la parte ilíaca del psoasilíaco, esta es la parte ilíaca, esta parte es la que nos da la distribución horizontal dentro de la pelvis. En sus niños, incluso en niños leves a veces, no funciona. ¿Y qué tenemos? Tenemos cargas que vienen con venganza y van directamente desde las piernas a la columna. Y esa columna no está diseñada para lidiar con ellas. Y entonces tenemos toda clase de problemas. Esta es la parte, pero verán que la perspectiva actual es tan leve y la conversación, si gira en torno a si la cirugía funciona o no, vamos directamente a este dominio. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Hay problemas ahí? No, bueno, entonces el daño no es tan grande, ¿no? ¿Vemos mejorías en cuanto a rango de movimiento? Sí, los vemos. ¿Vemos mejorías en cuanto a una habilidad funcional general casi inmediata? Sí. ¿El posicionamiento tiene un mejor aspecto y más derecho, más recto? Sí. Y aquí estamos. ¿Dónde empieza todo? Empieza aquí. Aquí es donde tratan, en este documento, en esta pequeña presentación, están tratando de reiterar la explicación de cómo funciona la espasticidad. El tono muscular se mantiene por un circuito de información que pasa a lo largo de nervios, de la columna, etcétera, etcétera. Los músculos se estiran, hay una señal nerviosa, etcétera. Y luego la espasticidad puede hacer que los... Bueno, aquí habla de la parálisis cerebral, cómo afecta a los controles y los músculos se contraen sin el control de la persona. Eso sería la espasticidad, ¿no? La explicación. La espasticidad impide que los músculos crezcan, etcétera, etcétera. Y aquí nos hacemos una pregunta. Hablan con tanta confianza sobre el músculo y el tono muscular, pero ¿acaso saben lo que es el tono muscular? La respuesta es que no. Porque si vamos aquí, definición de tono muscular. El tono muscular es la cantidad de tensión o resistencia al movimiento en los músculos. Y ya está. No hay una buena definición de tono muscular. No hay una buena medida del tono muscular más allá de la experiencia manual de cómo se siente eso. Pero entonces si me hacen la pregunta, ¿hay buenas escalas, buenas maneras de estudiar cómo se siente de alguna manera sofisticada? No. Hay una escala llamada Asherod que va... Y esta escala Ashworth, vamos a escribirla aquí, que va del 1 al 5. Ashworth. Vamos a ver la escala Ashworth para espasticidad. Aquí la tenemos, es lo único que tenemos. Ahora la llamamos MAS, la escala Ashworth modificada. Y aquí la tenemos y la pueden leer. Tiene 5 estados.
No hay incremento en el tono, ligero incremento en tono. Luego, a mitad, más incremento considerable y luego rígido. Esto es lo que tenemos prácticamente para el análisis del tono. Todas estas palabras tan rimbombantes, pero el concepto fundamental de qué es el tono muscular y cómo se vincula con el tono facial, con la distribución, todas estas cosas no están aquí. Porque históricamente todo el mundo se ha centrado en una sola cosa, y es el tema que se me ha ofrecido. Aquí, neuronas enviando señales, y este tema me lo ha ofrecido el propio PowerPoint. Y me ha sugerido una imagen de stock que gira en torno a las señales, ¿no? Todo el mundo habla de las señales y nadie se fija en qué hay alrededor de estas y la distribución de las cargas, que es más difícil de calcular, más difícil de entender, etc. Por lo tanto, aquí hablan de estas cosas. Las incisiones se hacen a lo largo de la piel, se suele describir como una cirugía mínimamente invasiva. Esto es de lo que estábamos hablando. Los costes son bajos, según ellos. Y los efectos secundarios son bajos, según ellos. Pero la lógica es la misma. La cirugía convencional de elongación muscular. Aquí las cosas son menos invasivas, ¿no? Y aquí hablan del hecho de que no hay suficientes estudios y que, bueno, que sí que tienen suficientes estudios y hay algunos estudios americanos. El doctor Ingwe y el doctor Nuzzo. Se suele hablar más del doctor Nuzzo o Nazarov, pero no hay tantos y tienen solo sus propios informes, no hay buenos grupos de control y lo tratan de llevar a la historia típica de que no están siendo lo suficientemente formales, etc. No voy a culpar a los cirujanos de ser lo suficientemente formales porque si están practicando cirugía, lidiar con todas estas regulaciones y controles, etcétera, etcétera, que se está haciendo, eso ya es lo suficientemente difícil, es extremadamente difícil. Algo que escuché hace 20 años, antes de la época de la corrección política, cuando estaban haciendo, en 2005, yo estaba en Montreal, en algo que no iba a ir muy bien, pero se hablaba, eso era un simposio internacional sobre los estudios del tacto. Y la persona que estaba hablando allí era un representante del gobierno americano de entonces. En Europa sería el Ministerio de la Salud, pero en América se llama Instituto Nacional de Salud. Esta era una persona que estaba a cargo de todo, desde la medicina alternativa a la terapia física, etc. Y estaban tratando de estudiar el masaje en la Universidad de Harvard. Y para tener un grupo de control, les tomó usar a 900 voluntarios con dolor de espalda para conseguir una estadística válida. Y les costó 4,5 millones de dólares de la época. Así que eso fue hace más de 20 años, digamos 25 años, finales de los 90. Imagínense cuántas más regulaciones existen ahora desde entonces y también el coste de esos dólares de hace 25 años con los de hoy, con la inflación. Así que cuando hablamos de cuando oímos estos quejas sobre grupos de control, etc., aquí siempre se va a hablar de que solo pueden hacer un pequeño estudio
que diseñan muy específicamente para que el grupo de control entre en ese grupo, o si tienen algo grande de grupos de control, ahí sí que necesitan tener un equipo de docenas de personas que no hacen nada más que eso, necesitan tener un presupuesto para conseguir los voluntarios, son millones de dólares y años de preparación solo para poder hacer el estudio. Así que toda esta conversación que hay aquí, no, yo no la voy a poner en contra de esta gente porque se quejan de que no tienen suficiente prueba, etcétera. Bueno, lo que están tratando de probar, desde mi punto de vista, es malo. Es hacer este baile hasta el fin del mundo y lo que ocurra después en los periodos de crecimiento de la adolescencia, ellos dirán, bueno, intentamos hacer todo lo que pudimos y esperar lo mejor. Pero nadie se fija en cómo se relaciona esto con los resultados, cómo se conecta con el torso, cómo se vincula todo esto y cuáles son los costes verdaderos y beneficios de esto. Ya llevamos aquí 1 hora y media y deberíamos empezar a pensar en terminar. Y tengo que terminar esta historia de alguna manera coherente. Porque, de hecho, yo estaba revisando mis libros y uno de ellos se cayó y es uno que se llama Prime Mover, una historia natural de los músculos. Es un libro de 2001 que escribió un biomecánico muy bueno que popularizó la biomecánica, un hombre muy prolífico llamado Stephen Vogel, murió hace unos 7-8 años, era un profesor de la Universidad de Duke y uno de los grandes nombres en la biomecánica, y popularizó esto. Estaba muy activo en este campo, y su estilo de escritura está muy bien, pero por supuesto habla puramente desde la perspectiva de los músculos como los que mueven el cuerpo humano como máquina, el trabajo que se hace, etcétera, etcétera. Y según vamos pasando por él, tenemos algunas cosas elegantes que sí que merece la pena comentar. Fíjense, cuando habla de los músculos, se me había olvidado esto. En la conversación sobre los músculos, fíjense, les mostraba esto, el iliacosoas. Y sabemos que en nuestro caso, el iliacosoas, o el psoas, siendo esta conexión triangular desde las piernas a la espalda, y en los casos de niños con parálisis esto está muy rígido, está sobrecargado y es muy incompetente. Y él tiene una referencia genial. Cuando los estudios musculares ocurrían en los años 30, un húngaro muy famoso, un investigador, ganó el premio Nobel y luego se cambió a este campo. Y dijo que si queremos estudiar los músculos, necesitamos estudiar ¿qué músculo? Los músculos con el menor tejido conectivo, el músculo menos fascializado, el que tenga las fibras más puras. Y dijo que el mejor modo de hacerlo, cuando vamos a un restaurante de carne y comemos músculos, si necesitamos encontrar el mejor músculo para el estudio, hay que fijarse en el lado derecho, el más caro, va a ser el músculo de la derecha, y ¡tatán! Dijo de hecho, ¿qué es esto? El músculo más caro es el filet mignon.
Y el filet mignon no es más, científicamente, que el músculo del psoas, musculus psoas. El psoas, que está en la cavidad abdominal, protegido en la espalda por la columna vertebral y en la parte frontal con la masa del abdomen, este es el músculo que menos se pretende que tenga cargas. Y cuando hablamos de parálisis cerebral, etcétera, y hablamos de estos resultados llamados maravillosos que acabamos de ver aquí es donde están invitando a que ese filet mignon entre en su versión menos adecuada. Es un músculo que no está diseñado para tomar cargas y lo ponen a tomar cargas. Así que, ¿les sorprende acaso que como resultado de esto vayamos a tener toda clase de problemas en este músculo y que la vía de entrada y las transiciones cerca de la articulación de la cadera vaya a haber problemas también? Es un músculo que está menos diseñado para tomar cargas. Y de nuevo, en la parálisis cerebral, todo el mundo explota este músculo entusiasmadamente para capitalizarlo. Bueno, que no nos extrañe, porque hay tanto espacio libre. Este es el músculo con el menor tejido conectivo, así que si empezamos a utilizarlo, si tenemos suerte, podremos todavía tener mucha capacidad para meterle tensión. Y el músculo que era el más limpio, lo estamos usando ahora para absorber, absorber, absorber. Y eso genera la impresión de, vaya, está caminando muy bien. Pero de hecho, lo que estamos haciendo es utilizar nuestra última esperanza y meterle tensión al ilíaco psoas, y no debería tener tanta tensión, y que no nos sorprenda que después tengamos cargas asimétricas en la columna, porque este músculo solo está diseñado para asistir con la torsión, y que no nos sorprenda que también se quede atrapado en este bolsillo. Esto es algo que discutíamos en nuestro webinar hablando de dolor de la cadera. Ese sería lo primero que podríamos aprender de este libro. Y esto solo es un preámbulo para la historia más grande. Antes de nada, discutiendo sobre el músculo, fijémonos en los números. Los músculos están hechos de fibras musculares, paralelas las unas a las otras. Nuestro gemelo contiene en torno a 1.000.000 de ellas. 1.000.000. Así que el gemelo tiene 1.000.000 de fibras. Recuerden este número. Ahora lo multiplicamos por, y vamos a leer más allá, cada una de estas tiene 1.000 o más unidades más pequeñas paralelas. Lo multiplicamos de nuevo por 1.000. Así que en vez de 1.000.000, ya tenemos 1.000.000.000. 1.000.000.000 de pequeñas unidades. Y luego, todavía unidades más pequeñas existen en cada miofibrilo. Y hay son los sarcómeros, y hay en torno a 15.000 de ellas. Así que estos 1.000.000.000 lo multiplicamos de nuevo por 15.000. ¿Cuánto es? Son 15 trillones americanos. No voy a contar todos los números, pero son 15 trillones americanos, unidades elementales, que son los sarcómeros. Y dentro de ellos hay unos cuantos miles de moléculas, así que ya estamos
yendo a la escala de los cuatrillones. Y aquí es donde están tratando de encontrar el motor elemental para los músculos sin centrarse en nada entre medias. Tenemos los músculos y luego la explicación que va hasta el nivel de los sarcómeros. Aquí hay muchas cosas que se están perdiendo por el camino. Y luego nos fijamos en cualquier cosa sobre el músculo y vemos esto. Vaya. Todo esto se construye de la misma manera. No hay un continuo largo, una fibra roja larga. Todo funciona de este modo. Hay algo rojo y hay un donut, digamos. Una línea y luego un donut. Y esto ocurre en todas partes, a todas las escalas. Y fíjense, si voy atrás a estas imágenes, no hay un isquiotibial. No podemos verlo, no podemos ver un isquiotibial. Tiene un final y otro final en el otro lado, pero estos 30 centímetros aquí no vemos un músculo que recorre 30 centímetros, se divide en trozos más pequeños, 1 más 1 más 1 más 1, etc. Así que imagínense qué hacemos con la aplicación de la pistola o lo que hacíamos al principio de ABR. Estábamos dividiendo o educándolo para restaurar su solapamiento original de sectores elementales. Eso era lo que hacíamos, pero toma su tiempo. ¿Ven? Por eso tenemos un protocolo: contacto, conexión, carga, etc. Porque todos los músculos son ondas y todas las fibras son ondas, y por eso necesitamos controlar los ángulos de entrada, la longitud y también la tensión a la vez. Y teníamos que controlar 3 en 1 para ser capaces de conseguir hacer algo transformativo para los músculos. Ahora, la miotenofasciotomía divide los músculos en bloques de 1 centímetro, pero lo hace por cicatrices. Ahora, de nuevo, ¿es esto sostenible? Yo creo que no. Pero sí que es una manera rápida de dividir el músculo. Y aquí es donde de pronto podemos tener suerte si las cicatrices sanan bien, pero luego el problema es que nadie para ahí, y lo fundamental es que la gente empieza a hacer más funciones y se distraen con el torso, etcétera, etcétera, y luego acumulamos todos estos problemas. Ven, la lógica no es difícil de entender una vez que ya tenemos el conocimiento de con qué estamos trabajando. Pero luego llega esta parte final, y esta es la fuente de todos los problemas. Hubo un gran experimento crítico que se hizo en 1952. Se me había olvidado este número, tenía un leve recuerdo, pero sí que sé ahora que se hizo en 1952. Es una serendipia. Esta experiencia de 1952 giraba en torno a la comparación de lo que llamaban el trabajo positivo y negativo. Así que déjenme darles una idea más clara de qué significa esto. Estamos aquí y era un experimento muy sencillo. Una persona, había dos personas en el mismo sistema de bicicleta, pero al contrario del tándem habitual, que van en la misma dirección, estos iban en direcciones opuestas. Ahora, como pueden ver, de hecho, la anécdota también es esta, que es que los participantes
eran un hombre grande y fuerte que pedaleaba hacia adelante y su oponente era una chica relativamente más pequeñita. La cosa es que al final terminaron casándose. Este hombre medía casi 2 metros y ella medía, digamos, la mitad. Él estaba pedaleando hacia adelante y cuando él utilizaba los pedales hacia adelante, sus ruedas, las de ella, empezaban a moverse hacia detrás. Así que él se movía hacia adelante y ella se movía hacia atrás. Así que lo que ella hacía era utilizar los mismos grupos musculares. Él utiliza los músculos activamente para la contracción y ella los utiliza para contrarrestar los suyos de manera extensiva. Y aquí está la historia. Después de 10 minutos, ella no hizo mucho esfuerzo y el hombre que estaba tratando de empujar hacia adelante, la segunda persona, la chica, terminó consiguiendo que el primero se extenuase él solo. Él estaba trabajando muy duro, pero ella estaba ganando con facilidad. Y eso nos da la conversación entre el trabajo positivo y el negativo. De nuevo, aquí se utiliza un lenguaje extraño. Ese sería un trabajo externo. Por eso importamos este lenguaje de la ingeniería, de la construcción, etc. Si estamos moviendo cargas en distancias, ahí estamos haciendo trabajo útil o positivo. Si el trabajo nos lo hacen a nosotros, entonces se llama trabajo negativo. Y aquí esto es lo que ocurría. Según todo este experimento siguió adelante, lo que ocurría es una paradoja, y es que los músculos son mucho más fuertes cuando tratan con el trabajo negativo. Los músculos son más fuertes cuando hacen contrarrestas. Pero esto era antes de el verdadero reconocimiento de la fascia. Y aquí todavía seguían preocupados con la idea de hacer acciones. Y aquí también todo tenía la oportunidad de que la gente se impresionase por este experimento y comenzasen a hacerse preguntas. ¿Y qué ocurre con el trabajo negativo y las cargas que entran al cuerpo? Porque más adelante hablaba de esta forma. Parece como si necesitásemos cambiar nuestras máquinas que funcionan por los músculos para alargamientos y no acortamientos en sus contracciones. Las eficiencias parecen más altas, pero lo negativo sigue siendo negativa. Y no es el trabajo que se hace, sino el trabajo que realizan sobre nosotros. Y aquí también viene una palabra clave. Absorber energía extrae un coste en vez de pagar dividendos. Esta conversación nunca recibió una consideración lo suficientemente profunda, porque, por un lado, podría ser las dos cosas. Habla de sus propias experiencias, y aquí dice que cuando caminamos o corremos, limitamos el balanceo hacia adelante de las piernas, contrayendo los glúteos. Esto es negativo. Al ir cuesta arriba, hacemos trabajo positivo. Hacia abajo, casi todo es trabajo negativo. Y aquí habla de sus experiencias. Vamos a ver dónde está. Aquí habla de cómo caminaba cuesta arriba y luego caminaron hacia abajo y el descenso parecía sencillo, pero era evidente que al próximo día y unos días después mi compañero tenía
una lesión muscular, mi compañera, mientras que las actividades de subir la montaña no causaron problemas. Aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. Una es que, de hecho, trabajar sobre el cuerpo, o el llamado trabajo negativo, es el que es mucho más intenso y tiene una capacidad transformativa. Si sencillamente lo hacemos de una manera estúpida y lo enfocamos en músculos, los músculos sencillamente van a experimentar distracciones y se van a destruir por los efectos del dolor muscular, etc. Si empezamos a utilizar el caminar y metemos esas cargas en los músculos de la espalda, se van a destruir. Y eso es lo que ocurre con el psoas ilíaco. Eso es lo que ocurre con los niños que empiezan a caminar sin estar preparados para ello. Pero por otro lado, lo mismo, el trabajo negativo, el trabajo que se hace sobre el cuerpo, cuando consideramos que los músculos en sí son solo una pequeña parte de todo este sistema, ya lo habíamos visto en la página anterior, y es que los músculos en sí, desde la escala de los metros, o de la escala de los pies, en cuanto a longitud, consiste en 15 trillones de elementos, 15.000 veces un billón americano. Así de grande es. Y esa es la escala de nanómetros. Y cuando hablamos de una escala de milímetros, aquí decimos, esto es lo más cerca que podemos hacer dentro de nuestros sentidos. Pero el músculo está hecho y construido con componentes que funcionan en miles de millones. Aquí tenemos que respetar eso. Tenemos que respetar esas magnitudes. Así que cuando hagamos cualquier cosa mecánica, tenemos que considerar al menos los milímetros. Cómo la distribución funciona en milímetros, porque esta es la escala más pequeña que físicamente podemos apreciar y conectar. Que todavía no va a ser suficiente, pero sí que es algo que no nos limita a esta unidad de metros o de decímetros. No es suficiente, no nos da el suficiente espacio. Esa es la primera consideración. Y la segunda sería esta. Tenemos que volver atrás a este entendimiento de que los músculos, estamos yendo atrás y a ver dónde estamos yendo, dónde creen que vamos. ¿Cuál es nuestra otra imagen tan popular? Sí, lo han descubierto. Es esta. Este es nuestro vídeo. El vídeo de Jean-Claude Guimberto y su ilustración de las relaciones entre fibras musculares y las fibras faciales que los rodean. Esta es la que está medida en... Estas son 1.000.000 de estas fibras en nuestro gemelo. Pero estas unidades, fíjense cuántas centenares y miles de fibras las rodean. Por eso, el trabajo negativo, el trabajo, digamos, que absorbemos, tras lidiar con el ambiente, aquí es donde todo llega. Aquí es donde el trabajo mecánico que realiza el ambiente sobre nosotros, esa parte masiva, no lo que hacemos nosotros, sino lo que recibimos, lo que se nos hace a nosotros. Y es una parte que está excluida del entendimiento actual. Aquí
es donde tenemos que llegar y tenemos que apreciar este factor. ¿Qué es lo que viene a nosotros? ¿Cuál es el coste de las cargas que vienen a nosotros? ¿Dónde se van a plantar esas cargas? Si ustedes están haciendo una elección y dicen, bueno, no me importa, yo ya he hecho mi decisión consciente, mi niño está contento o está contenta, quiero que siga estando contenta, quiero prolongar su infancia. Bien, esa es la lógica de ustedes, no hay problema. Si ustedes me preguntan que diga uno, dos o tres, yo digo uno o tres o dos, nada me vincula totalmente emocionalmente al número 3. No hay problema. Yo seguiré trabajando con ustedes y les ayudaré. Todos trabajaremos dentro de este modelo. Porque incluso cuando ustedes estén tumbados, sigue habiendo mucho trabajo negativo que se puede realizar sobre nosotros. Mucho trabajo cuando estamos en el bipedestador, en la silla o caminando. Y cuanto más vertical es la posición, hay más trabajo sobre nosotros. Y si no somos capaces de distribuir ese trabajo en los millones y billones de fibras y solo se centra en el músculo, entonces va a destruir al músculo. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Tendremos el ejemplo del psoas, que tiene mucha capacidad para absorber, porque es un músculo limpio, un supermúsculo, podemos guardar mucho ahí, pero de pronto todo se pierde. En ese sentido, ahí es donde empezamos con la miotenofasciotomía, que es una manera de lidiar con lo que ellos ven como un problema con las señales espásticas, pero como han visto, ni siquiera hay una definición de lo que es tono muscular. No hay una definición de nada entre medias. Son señales. Todo ese campo está lleno de espacios vacíos. Y cuando hablaba de 1952, fíjense, mi padre nació en 1952. La persona que fue la primera que deliberadamente y sistemáticamente se cuestionó estas definiciones de trabajo positivo y negativo, y si queríamos revertir las deformidades, necesitábamos encontrar una fuente de energía para ello. Esa fuente de energía es nuestro trabajo externo. No se canaliza correctamente, así que lo que tenemos que tratar de hacer es canalizarlo mejor que como lo hace espontáneamente. Y entonces, ¿cómo lo hacemos exactamente? ¿No? Ahí es donde gira la historia. Llevamos 30 años en ese camino y yo he ido por mis propios caminos y por eso tenemos nuestro siguiente nivel de diferencias con mi padre, que sigue quedándose en los pequeños centímetros, etcétera, y con las máquinas, pero fundamentalmente esta clave, esta cuestión clave y crítica de qué vamos a hacer, cuál es la fuente de la transformación. ¿Podemos cambiar cualquier cosa con autotrabajo? La respuesta es que no, porque este es el trabajo positivo y este nos hace quemar energía. No estamos trayendo cosas dentro. Y si no somos conscientes de que lo que hacemos, que cuando estamos en contacto con el piso, esto nos da un estímulo mecánico, queramos o no, y tenemos que distribuirlo desde los puntos de entrada tan grandes, de escala de metros y grandes decímetros, tiene que dividirse y dividirse, como veíamos, de un gran músculo a millones de fibras. Imagínense cómo de efectivo este mecanismo de ramificaciones tiene que ser. Y es el papel fundamental de la fascia para distribuir. Y si este mecanismo no funciona, ¿qué ocurre? Se bloquea al nivel de los metros y decímetros. No va de
el nivel de los pies en cuanto a medidas no va al nivel de las pulgadas, no va de los decímetros a los centímetros, no va a lo más pequeño, no ocurre. Entonces se bloquea y el cuerpo tiene los límites en cuanto a cuánto puede absorber y el resultado es la espasticidad, es una habilidad que tiene el músculo de que ya no puede absorber más y ya está. Y si lo cortamos y decimos ahora puede absorber un poco más, bueno, pero lo hemos destruido. Y si lo volvemos a utilizar, su capacidad se va a agotar de nuevo. Así que la miotenofasciotomía es una manera sencilla, ¿no?, de hacerlo. Hacen microcortes y luego utilizan las cicatrices como puentes para dividir los músculos, para que funcione mejor. Bueno, mejor que las grandes cirugías, pero la lógica sigue siendo algo igual que las grandes cirugías. Y por eso tenemos nuestras diferencias fundamentales con ella. Así que veo que he terminado haciendo una discusión de 2 horas. Espero que nuestra audiencia haya tenido la paciencia para ir a escuchar todo esto. Quizá necesiten dividirlo en bloques y reescucharlo, pero si yo estuviese haciendo esta presentación desde un punto de vista teórico, quizá tendría que haber empezado desde el final de la conversación de hoy, pero para ustedes como padres no gira tanto en torno a la experiencia. Por eso he hecho lo mejor posible para pasar desde la parte de experiencia y construirla y a la vez también entrar en el gran contexto, ¿no? Y no centrarnos tanto en los pequeños componentes de cuál es la parte efectiva de estas cirugías. He tratado de mostrar la imagen global y de nuevo siempre volvemos a la historia de los 3 cerditos y qué estrategia eligen ustedes como padres. Así que creo que con esto podemos decir adiós a nuestra audiencia por el momento. Han sido casi 2 horas y espero que haya sido entretenido. Y fíjense, esta es una gran decisión que de hecho pone de manifiesto todos los sabores y luces de esta súper gran decisión que estamos haciendo. Y les invito a ser consistentes. Y quiero que me entiendan bien. De ninguna manera yo expreso mi descontento con la estrategia del primer y el segundo cerdo, ¿no? Con esta estrategia de bailar y divertirse y cantar. Es una estrategia que sigue siendo una estrategia, siempre y cuando entiendan dónde están y qué quieren conseguir. Yo no tengo problema. Pero, de nuevo, yo también dejo muy claro que mi estrategia profunda es la estrategia del tercer cerdito. Y no solo estamos centrándonos en la prevención, sino que también nos interese el proceso de transformar, de crear esos pequeños incrementos. Y siempre que seamos capaces de combinar las dos, por ejemplo, con la prevención del dolor de la cadera, cada vez lo estamos haciendo mejor que cualquier otra terapia, y las terapias de corte, etcétera, porque nosotros estamos descargando esa fuente y esas vías de entrada, y ellos están sobrecargando las fuentes. Ellos están tratando de conseguir las líneas rectas, pero a costa de utilizar el mismo triángulo. Siempre hablo del psoas ilíaco con el cuadrado lumbar, toda esa estructura de rana anfibia. Hablamos de aquello en la conversación sobre la respiración bucal. Así que adiós, que vaya muy bien y mándennos sus preguntas si quieren entender más y conseguir ayuda adicional para entender mejor su situación. Adiós.